Vamos a retrotraernos unos cuantos años en la historia. El motivo es porque el sábado día 12 de marzo, aquí en Medina del Campo, va a tener lugar la coronación de Carlos I como emperador. Y si hablamos de Carlos I, qué mejor que hablar con Juan Ignacio Gutiérrez, que es el presidente o el maestre de la Orden de Caballería de la Jarra del Grifo. Juan Ignacio, buenas noches. Buenas noches, Javier. Siempre te llamo presidente y luego es maestre, bueno, maestre mayor. No tiene más importancia. En todas las administraciones me dicen, pero bueno, maestro, usted es presidente, ¿no? Digo, sí, ponga presidente para no... Bueno, el próximo día 12 de marzo, sábado, va a tener lugar la coronación de Carlos I como emperador. ¿Cómo ha surgido todo esto y el por qué el 12 de marzo? Bueno, me voy a retrotraer al año 2020. La coronación de Carlos I como emperador fue en el año 1520. Y entonces el 500 aniversario de esa coronación era el año 2020. En el 2020 no se pudo hacer. Lo pasé al 2021. Y en el 2021 el COVID-19 se emperró en que tampoco lo podíamos hacer. Y entonces ya, viniendo desde el año 2020, creo que es obligado el hacer una charla de este acontecimiento tan extraordinario y tan bueno para, yo creo que es fundamental para la historia de España y que es un orgullo, o al menos así yo pienso, que debe de ser un orgullo para todos los españoles, que un rey español, que era Carlos I, se le corone como emperador, que en aquella época hay que ver lo que era emperador, repito, creo que es un orgullo o debe de ser un orgullo para los españoles. Pues bien, este año, 2022, había que hacer el programa de las actividades que la Orden hace y nos cabía perfectamente en marzo y siempre cogemos un sábado por dar facilidad a la gente que pueda concurrir a estas actividades. Y de ahí lo del 12 de marzo. Porque la coronación fue el 23 de octubre, pero en octubre tenemos malas épocas y está la Semana Renacentista recién acabada y no quería yo complicar la situación. Pero también unos días antes, concretamente del 23 de octubre al 21 de agosto, existe otra actividad que es también en el año 2020, era el 500 aniversario de la quema de Medina. Es un desgraciado acto, eso es un hecho desgraciado y que inicialmente lo único que hizo o lo único que originó fueron cosas negativas para Medina, pero bueno, era el 500 aniversario también de la quema. Pero la quema de Medina se encaja en un acto de mayor envergadura, que es la conocida como Guerra de las Comunidades. La Guerra de las Comunidades fue a lo largo del año 2020 y 2021. Entonces lo que hacemos es un poco compaginar, mencionar dónde estaba el emperador. Todavía no era emperador en el 21 de agosto, pero dónde estaba el rey en los momentos de la quema de Medina y más o menos en el contexto de la Guerra de las Comunidades. Pues bien, eso es lo que pretendemos, dar a conocer, que la gente de Medina y todos los que concurran conozcan un poco el ambiente y el por qué y cómo se realizó la coronación del emperador. Pero cuando hablamos del emperador como coronación, lo primero que hemos dicho, e incluso en el texto, en el título se pone así, es de Carlos I, del rey de España. Bueno, pues el rey de España, hay mucha gente que ya le titula directamente como Carlos V. A mí particularmente no me gusta. Si yo soy español, el rey de España es Carlos I. Bueno, y entonces todos los acontecimientos de la Guerra de las Comunidades es una rebelión contra la autoridad establecida en aquel momento. Y la autoridad establecida en aquel momento era Carlos I. Eso yo creo que es una conclusión directa y una realidad. Pero claro, hablar de Carlos I, pues la verdad es que cuesta porque tiene una vida tremenda, muy bonita, y que lo que sí
hay que hacer es intentar compaginar una cosa con otra. ¿Y cómo conocemos a Carlos I? Lo mismo que conoces a una persona que te la presentan en un momento, o que vas por la calle y dices, ¿y esa persona quién es? Lo primero que hace normalmente es decir, oye, ¿de qué familia es? ¿Y dónde vive? ¿Y qué amigos tiene? Eso es normalmente lo que se hace. Y eso es lo que se va a hacer en la charla, decir primero quién es Carlos I, cuál es su familia, dónde vivía más o menos en la historia, etcétera, etcétera. Eso es lo que se va a hacer. Sí, claro. me vas a permitir, Juan Ignacio, Sí, porque sí, vamos sí. a ver el cartel que a mí me llama la atención. Un cartel, fíjate, ahí está en pantalla, Sí. muy trabajado por parte de la asociación, ¿verdad? Muy trabajado y muy bonito, ha quedado muy bonito. Sí. La parte de la derecha es la parte de la orden, hay que reflejar que eso es una actividad de la orden. Y lo que se ve es el logo de la orden y la divisa rodeando al logo de la orden. Pero la parte izquierda es la parte de la coronación, se ve al ya emperador en ese momento con atributos de emperador. Luego mencionaremos los atributos, pero se ve en primera línea la corona y el globo, creo recordar, efectivamente, y el globo, y luego en la mano lleva la espada, el resto de atributos. Hablaremos de ello más tarde, pero se ha reflejado perfectamente lo que es el objeto de la charla. La orden gestiona una charla de la coronación del emperador, y que la coronación, aparte del hecho en sí, se caracteriza por esos atributos que luego veremos. Vemos parece ser un crucifijo, yo de aquí lo veo. La Iglesia siempre está presente también, ¿no?, en este tipo de actos. Bueno, luego entraré un poco. Fíjate tú que se llama, es emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Emperador es común, vamos a decirlo así, pero sacro, romano y germánico son tres palabras que caracterizan al título que se le otorga al coronado, en este caso Carlos I como Carlos V. Sacro, y te respondo a lo que tú me preguntas, sacro porque uno de los afectos o de las cosas que tiene que hacer el imperio es salvaguardar y defender los derechos de la Iglesia. De ahí viene lo de sacro. Lo de romano y germánico es ya más físico. Desde el principio, la intención del imperio era, bueno, pues sacar a la vida otra vez las características del Imperio Romano. El Imperio Romano, a lo largo de la historia, ha tenido características que se han mantenido, incluso que algunas se mantienen. O sea, nos fijemos en la justicia, la parte de la justicia del Imperio Romano todavía permanece en muchos sitios, es un ejemplo, pero las características del... Mira, ayer, perdóname que te abra un paréntesis, pero ayer hubo un programa en televisión que hablaba de los acueductos romanos. Mira, el que lo expresaba dice, es que nadie se explica, ni los arquitectos modernos y los que sean lumbreras, todo lo que sea, no se explican como las obras de los acueductos que se han hecho hace 2000 años y más, están todavía vivas y que se utilizan. Bueno, pues eso es la obra de los romanos, y que hay mucha gente que quiere sacar y mantener esa realidad romana, imperio romano. Y luego la otra es romano-germánico. ¿Dónde nace el imperio? El imperio nace en el centro Europa. No se puede decir exactamente que nazca en la Alemania actual, porque en aquella época no existía la Alemania actual. Alemania era un conjunto de regiones más pequeñas, condados, etcétera, etcétera, que luego en el futuro, muy futuro, constituyen Alemania. Pero lo que sí hacen es defender la unidad y la paz de todos esos pequeños núcleos que hay en Centro Europa, germánico. Es decir, el imperio carolingio que Carlomagno estableció, de los romanos y del centro de Alemania, se mantiene, y
la parte de sacro por la defensa de la Iglesia. Juan Ignacio, hace 40, 50 años hubiese sido impensable llevar a cabo, por ejemplo, este programa y la charla, porque entonces como que se carecía un poco, ¿no?, de interés por la historia, pero ahora estamos viendo que de repente todo el mundo tiene una inquietud por conocer de dónde venimos, qué nos ha pasado, ¿no?, y casi hacia dónde vamos, y parece que esto genera un interés que el día 12, pues posiblemente el Centro Cultural presenta un buen aspecto, ¿no?, para asistir a la conferencia, a la charla. Bueno, hay una frase que utiliza mucha gente, yo también la he utilizado en alguna ocasión, que dice que el que no conoce su historia, y la historia no es solo la parte humana, también la parte de hechos y la vida que haya pasado ya como hecho histórico. Bueno, el que no conoce su historia se muere de frío. Dice, hay un dicho, repito, es popular, y ¿qué razón tiene? Y yo creo que eso la gente poco a poco ha pensado en ello y se ha dado cuenta que tiene mucha razón. Qué frío es una persona que no sabe quién son sus abuelos, que les hay. Hay gente que al hablar de sus abuelos y parece que les estás hablando de algo que, bueno, parece no, que hay gente que no saben ni de quién está hablando. Eso, por desgracia, efectivamente, se mueren de frío. Bueno, pues parece que la gente está tomando interés por todos los aspectos, porque la historia tiene muchas líneas, desde la historia humana, que es eso, la historia de las personas, hasta la historia, ahora que he hablado de los acueductos, arquitectónica, la historia de la pintura, etcétera, 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 tiene mucha importancia y refuerza la personalidad de toda la gente que piensa, lee y manifiesta lo que es la historia. ¿Quién va a impartir la charla, la conferencia? ¿Vas a estar tú al frente de sí, lo que bueno, va a ser? esta no he querido comprometer a nadie porque yo te confieso, la primera parte de la charla, que es hablar de quién es su padre y quién es su abuelo, es no complicado, porque lo puedes leer y no tienes más que leerlo y bueno, podría pasar. Pero decirlo, por ejemplo, aquí ahora, decirlo así y explicar, no, y su padre entonces se casó, es un poco complejo. Y como metas muchos más datos de los básicos y fundamentales para explicar quién es la familia de Carlos I y sus características, que por cierto, las características hay dos fundamentales, que eso lo veremos. Carlos I es por sucesión, fíjate, es importante, muy importante esto, Carlos I es por sucesión, sin embargo Carlos V es por elección. La diferencia es tremenda, eso está claro, pero fíjate tú que la elección, cuando lees un poco de cómo fue elegido, yo me acuerdo, digo, pero si eso está pasando ahora, dicen, es que le tenían que dar dinero porque tenía que ir y pagar mucho dinero para que le eligieran. Dígame usted qué partido político hoy no cobra para hacer las elecciones, pero si es que a mí cuando me río porque me tengo que reír, pero ¿cuánto dinero se gastan los partidos políticos en las campañas que hacen justo antes de las elecciones? Ya aseguro yo que Carlos V, ya hablando Carlos V, se gastó bastante menos en lo que él pagó para que se sucedieran los acontecimientos en su elección. Estamos hablando del día, sábado 12 de marzo, el lugar, el Centro Cultural Integrado, ¿la hora? A las 19 horas, a las 7 de la tarde. Creo que es un sábado. Tenía duda ponerlo a las 8 de la tarde, a las 7, pero siendo un sábado yo creo que la gente ya tendrá, a las 7 ya está libre, normalmente el sábado por la tarde, aunque es día semifestivo, pero por la tarde mucho más y la gente tiene más capacidad para acudir. Esa ha sido la razón. Y yo me doy cuenta la cantidad de actividades que lleva a cabo la Orden de Caballería durante el transcurso del año, porque parece que, bueno, pues están solamente en la Semana Renacentista en los desfiles, no. Sí que están los desfiles, forman parte de la organización, pero es que el resto del año pues generan mucha actividad. Mira, esa actividad que has mencionado,
yo ni la pongo en el programa. Eso es una actividad que la genera inicialmente el ayuntamiento y que la orden participa de lleno, eso ya te lo digo yo, organizando y gestionando algunas actividades. Pero efectivamente esa ni la pongo en el programa de la orden, porque no es una actividad que salga de la orden y que la gestione la orden como conjunto, con lo cual, repito, ni la pongo en el programa. Sin embargo, la del día 12 sí que es una actividad pura de la orden, la gestiona, la organiza y la difunde la orden. Pero ya que me hablas de actividades, este año, y por lo menos yo confieso, la estoy echando muchas horas, y lo que conlleva echar muchas horas, una frase ya hecha, no es solo sentarte en una mesa y estás echando horas ahí, no, bueno, todas las gestiones que hay que hacer es la sala del infante. Ya hemos hablado y bueno, yo de entrada estáis invitados a ir al día que, si Dios quiere, se inaugure la sala. Yo llevaba ya bastantes años, y digo bastantes con la mano bien puesta, bastantes años solicitando que se pusiera en el Palacio Real una sala dedicada al infante Fernando el de Antequera, el que instituyó la orden y es de alguna manera nuestro patrono, valga el mencionar la palabra patrono. Bueno, ya es un hecho, si Dios quiere, ya lo que queda es detalles de organización de la sala y luego ya la inauguración. ¿Qué fecha aproximadamente puede ser? ¿Qué fecha? Está establecida de momento para el 22 de abril. Y dentro de unos días yo creo que ya no va a ser de momento, sino ya hay que fijarla, porque tiene connotaciones, por lo menos la orden va a participar de lleno y va a participar pues presentando lo que es la sala, el contenido de la sala. Y para el contenido de la sala hemos organizado, en conjunto con el ayuntamiento ya todo, hemos organizado dos conjuntos, uno el conjunto virtual y otro el conjunto físico. El conjunto virtual va a estar en un ordenador metido y entonces lo que va a hacer el usuario es, como normalmente puede hacer en todas las salas de visita, que es, va a tener una pantalla donde inicialmente tendrá una serie de botones que le van a ir a conducir al tema que él quiera mirar. Nacimiento del infante, la guerra con Granada, la creación de la orden, etcétera, etcétera. Esos serán los botones iniciales. Cuando toque uno de esos, va a entrar en el tema que ha tocado con el botón. Es decir, que si es la creación de la orden, pues se dirá unas palabras, en el virtual no se dice ninguna palabra, pero saldrá en la pantalla la iglesia donde se creó, la iglesia de la Antigua, de aquí de Medina, las ordenanzas que él estableció, etcétera, etcétera. Y así será todo la parte virtual. Ha quedado, para mí, muy bonita. Hay un informático que está trabajando en este tema y luego viene la parte física. Y la parte física es lo que puedes ver físicamente. Vamos a poner cuadros por las paredes. Por cierto, hay un cuadro de Ariosto, es Fernando I de Aragón, que es el infante Fernando de Antequera, cuando fue elegido como rey de Aragón, precioso. De acuerdo, hay un detalle que yo le ponía al ayuntamiento, Fernando I de Aragón, joya de la sala, le ponía yo en una línea roja, joya de la sala, ha quedado precioso. Además es copia, lógicamente, del original. El original es de 1600 y poco, bueno, 1600 y poco, Ariosto, que recibió un encargo de la Diputación de Aragón de que pintara todos los reyes de Aragón. Lógicamente estaba Fernando I, Fernando el de Antequera, estaba en esa lista y dejó un cuadro precioso que el día de la presentación, si no está organizada todavía, yo sí la tengo organizada, pero hay que rematarla, tengo pensado leer lo que un cronista, Pérez de Guzmán, cronista castellano, puso de cómo era el gesto del Fernando el de Antequera. Y lees lo que puso el cronista y Ariosto ha sabido
representar perfectamente algunas de las palabras que pone el cronista. Me acuerdo, hay dos que se me han quedado. Dice, pelo castaño, pero no oscuro. Creo que lo define así, si no es algo, pelo castaño, pero no oscuro. Y miras la foto y efectivamente, es castaño tirando a... Muy bien. Y las manos suaves, delicadas y finas, las manos las clava. Ya lo veréis, si Dios quiere, ese cuadro a mí me encanta. A mí me encanta. Entonces, resumiendo lo que es las actividades, tenemos la primera el día 12 de marzo, sí. La segunda el mes de abril, falta conocer la fecha exacta, sí. Y la hora. Luego ya nos vamos al mes de agosto, al día 15, ¿o tenemos algo? No. Entre la inauguración de la sala el 22 de abril, si se mantiene, luego viene el concierto de música. Este año ya he solicitado al Castillo de la Mota, como tradicionalmente hacemos, todos los años hacemos un concierto de música, gestionamos un concierto de música en el Castillo de la Mota, en el cual participa un caballero de la orden que es pianista, y participa la escuela, o bien alumnos de la escuela de música de aquí de Medina. Hasta ahora estamos contentísimos cómo va sucediéndose ese concierto, porque va adquiriendo cada vez más importancia, y este año ya tenemos autorización del Castillo de la Mota para que se pueda hacer. ¿Qué fecha sería? ¿Qué fecha? Esta va a ser 16 de junio. Creo recordar, 16 de junio. Sí, más o menos por las fechas, más o menos, es decir, febrero, abril, vamos a junio y luego ya agosto, ¿no? Y tampoco. Hay otra que es, llevamos una ruta de visitas, la orden como tal, pues visitando puntos que en la provincia de Valladolid, lo digo en la provincia de Valladolid por estar próximos a Medina, no por otra cosa, no por hacer una visita muy grande, luego la podamos echar a perder. Entonces, este año hemos cogido Dueñas, la hija mayor del infante y Leonor Urraca, María, que fue la reina de Castilla, estuvo casada con Juan II y entonces era la reina de Castilla, y fue en unos momentos determinados señora de Dueñas. Bueno, esa relación del infante con Dueñas la hemos cogido para este año hacer la visita a Dueñas. Si todo sale bien, también creo que será muy bonita, porque la iniciaremos visitando la ermita de San Juan de Baños, preciosa. Y luego pasaremos ya a Dueñas a ver la iglesia de Santa María, y luego pues buscaremos un restaurante donde poder comer, porque esas visitas siempre acaban con una comida, y al final de la comida el capítulo general, que hay que hacer uno al año, o debemos de hacer uno al año, se hace allí y acaba normalmente la visita. Y luego ya pasamos al 15 de agosto. El 15 de agosto es el día mayor, el día por excelencia de la orden. Este año complicado porque arrastramos nombramientos desde el año 2019, en el 20 no hubo, en el 21 tampoco, y entonces en este año, en el 22, pues vamos a tener, creo recordar que son 9 nombramientos de distintos niveles, porque cada año se van asumiendo los que quedan trazados, pero creo que será año importante, sí. Y que acabará, además del nombramiento en la colegiata, en la iglesia de San Antolín, que ya se ha tomado como iglesia de esta actividad desde hace 4 o 5 años, y luego pues comeremos. Todavía no he empezado, porque como ahora estoy viendo que se abren el número el aforo, el número de la mascarilla, que incluso ya la quieren quitar, pues yo también estoy empezando con este tipo de actividades. Pues cuando falte un poquito menos, Juan Ignacio, hablamos. Lo que es importante ahora, el día 12 de marzo, sábado, 7 de la tarde, 19 horas, en el Centro Cultural, podemos escuchar cómo va a ser la coronación, o cómo fue la coronación de Carlos I como emperador. Y yo no quiero que se marche Juan Ignacio de aquí esta noche sin que nos cuente un poco, bueno, pues cómo ve él todos los acontecimientos que estamos viviendo en la actualidad, Juan Ignacio, bueno, pues, en fin, hablamos de Rusia, hablamos de Ucrania, como un profesional de este tema, ¿cómo se ve? Porque no lo ve igual, los mismos ojos y los conocimientos que tiene Juan Ignacio, como militar, en este caso,
que el resto de la población, ¿no? ¿Cómo se ve? Bueno, la pregunta es complicada, así te lo digo. Yo te voy a decir lo que yo veía desde el principio, desde que esto empezó. A mí me preguntaban y yo decía, mira, esto es Putin, que se le ha subido la sangre a la cabeza, va a hacer una demostración ahí en la frontera, va a hacer unos cuantos disparos, va a haber 2 muertos, me acuerdo que decía el número de 2, no sé por qué, pero dando a entender que iba a ser poca cosa, se retiraría cuando ya hubiera hecho esa demostración de fuerza, se retiraría diciendo aquí estoy yo, ojo conmigo, y se acabaría la cosa. Bueno, a los pocos días yo cambié ya de opinión, a la vista de cómo iba eso, y entonces yo cambié y dije, no, lo que él quiere ahora es ocupar las 2 provincias o zonas, no sé si son provincias, 2 zonas que hay al este de Ucrania, que son prorrusos y que está dándole vueltas desde hace mucho, no es nuevo. Ocupará esas 2 provincias, repito, y se retirará, y esto ya es mío, o le doy la independencia o me quedo con ello, no lo sé, y se acabará la historia. O sea que, claro, no, pero eso ha seguido, y digo, pues no, vuelvo a equivocarme, porque así lo digo, me equivoqué la primera vez, me equivoqué la segunda, y ahora no digo qué es lo que va a pasar, porque yo creo que no lo sabe nadie, yo creo que no lo sabe ni él, pero es una desgracia, eso sí que es verdad, y que yo creo que los factores humanos intervienen en un alto grado. Esta persona tiene sus características personales que ojalá las supiéramos, y porque si supieras las características humanas que tiene, de verdad, se podría atacar hacia esa línea de las características. Pero yo creo que la mente de Putin es tan complicada que no la conoce nadie. Entonces, esa mente, si además tiene unos cuantos alrededor que parece que son paralelos a esa mente de él, pues lo que está ocasionando, desde luego, es una verdadera desgracia, no deseada por nadie, que de momento es difícil pararla, y que yo pido a Dios pues que se acabe cuanto antes, porque ya no es una broma ni una demostración, como yo decía al principio. Lo que es cierto es que vemos imágenes en televisión y parece que estamos viendo una película de hace 50 años. No pensamos que en el siglo XXI, en el año 2022, pues estemos viendo personas que están de forma masiva subiéndose a los trenes para marcharse de un país, ¿no? Estamos viendo las fronteras, estamos viendo encima la amenaza precisamente de Putin cuando habla de apretar el botón, cuando habla de algo nuclear, parece que todo el mundo pone atención porque eso ya son palabras mayores, ¿no? Sí, parece que eso estaba hasta olvidado también. Totalmente de acuerdo. Y podría yo decir, como la primera reacción que tuve, digo, no, eso es una demostración, él está diciendo que puedo apretar el botón. Pues ¿para qué? Para callar a los demás y decir que esta es lo que yo puedo hacer, y que como no vayáis por mi línea, soy capaz de hacerlo. Bueno, pues hoy yo pienso que es capaz de hacerlo, a la vista de cómo está sucediendo. Que lo vaya a hacer, en el otro lado también pienso que no creo que haga eso, porque hay ya experiencia en el ámbito mundial, hay una experiencia fundamental, en Japón, vamos, no hay, que yo creo que no vaya a hacerlo pensando en esas cosas. Pero repito, eso dije también al principio, y luego no ha sido así. No quisiera equivocarme, pero yo creo que eso sí que no pasa de una demostración más allá de unas palabras que dice, ojo, que estoy aquí, que tengo capacidad para hacerlo, y que como no sigáis la línea que yo quiero que se siga, lo puedo hacer. Dios quiera que no, y yo pienso que a eso no va a llegar, ¿eh? Pues vamos a ver qué pasa el día 12, que es la charla, quedan justamente 9 días, yo espero que todo esto sea subsanado, ¿no? Y ya haya vuelto la calma, la paz, ¿no? en esta no, es que le llaman guerra, pero yo creo que no es guerra, ¿no? Es una ocupación, porque una guerra es otra cosa, ¿no? Tal cual ha empezado, es una ocupación, pero monda y lironda, porque la guerra se está formando ahora por los que son ocupados, es decir, los que son ocupados no permiten que eso sea una ocupación gratuita. Entonces, lo que está provocando la guerra es que los
ocupados se están enfrentando a ellos. Y eso es el inicio de la guerra. Dios quiera que, como tú dices, no el día 12, mañana se pueda acabar esta situación. Juan Ignacio, muchísimas gracias y recuerden ustedes, la cita es en el Centro Cultural sábado, día 12, a las 7 de la tarde para escuchar una charla, una conferencia que va a ser extraordinaria, hablando de la coronación de Carlos I como emperador. Juan Ignacio, muy amable, buenas noches. Muchas gracias, Javier.